Hola, soy Cerone y bienvenidos al octavo videotutorial del curso Descubriendo lenguajes de Char, en el cual cerramos la parte de programación bajo consola. En los próximos nos concentraremos en interfaces gráficas, para seguir avanzando en el poderoso lenguaje que es C#. En este videotutorial trataremos de ver en grandes rasgos conceptos tan importantes como son las interfaces, entender al fin el polimorfismo y algunos otros detalles que son importantes para seguir adelante. Yo sé que tal vez me falten cosas de explicar, pero conforme las vayamos necesitando, las vamos a ir explicando, ya que explicar a fondo el lenguaje C# nos tomaría bastante tiempo. Bien, comencemos. Primero que nada, vamos a comenzar con la famosa palabra des, o mejor dicho, referencia des. La palabra clave des se utiliza para referirse al objeto actual. Es importante mencionar que en los métodos estáticos no podemos utilizar estas palabras. La palabra this la podemos utilizar para acceder a los atributos y métodos desde constructores y métodos de instancia. Pero, ¿a qué nos referimos con métodos de instancia? Nos referimos a cualquier método en la clase que no sea estático. Bien, vamos a hacer una práctica para entenderlo mejor. En esta práctica, lo que vamos a hacer es mediante la referencia des mostrar el nombre de un empleado y su sueldo. Primero incluimos el namespace system. Después creamos la clase empleado, de la cual crearemos objetos que serán los empleados, pero deberemos recordar que estos empleados, al menos en esta ocasión, tienen dos características, que son el nombre y su sueldo, que se le pagará a cada empleado. Y por último, creamos un método constructor, el cual pedirá dos parámetros al ser llamado, y estos son una cadena de caracteres o string, que será el nombre, y un valor decimal, que será el sueldo. Ahora, aquí viene lo bueno. Lo que estamos haciendo aquí con la palabra des es utilizar la variable nombre, pero de la clase empleado. Como podemos ver, si la seleccionamos, el mismo Visual Studio nos indica que esa variable nos estamos refiriendo, porque, como habíamos dicho, la función de la referencia des es hacer referencia al objeto actual, y con este podemos acceder a atributos y métodos desde nuestros constructores, como en nuestro caso. Bien, ya que nos estamos refiriendo a la variable del objeto actual, vamos a asignarle el valor del parámetro que introducimos aquí. Tal vez ahorita no le encontremos mucho sentido a esta función, porque pudimos haberle puesto otro nombre a la variable de la clase empleado. Por ejemplo, le podemos nombre, y ya en el método constructor le ponemos solo nombre, y listo. Pero en un futuro, cuando empecemos a desarrollar aplicaciones aún más complejas, les aseguro que no van a ponerse a cambiarle el nombre a todas las variables, ya que esta funcionalidad del this no sería la única. Ahora ya solo creamos la clase principal, donde incluiremos el método main, y dentro de su cuerpo tan solo creamos un objeto de la clase empleado y lo almacenamos dentro de la variable empleado, y llamamos a su constructor pasándole como parámetro un string y un decimal. Y por último mostramos los resultados. Bien, lo ejecutamos y vemos el resultado, que como podemos ver, esta aplicación no tiene nada de complejo entenderlo, solo era para entender la referencia des. Ahora vamos a hablar un poco de la sobrecarga. ¿Qué es? ¿En qué consiste la sobrecarga? Bueno, la sobrecarga consiste en agregarle a un operador o método tareas adicionales a las que ya tiene asignadas. Bien, entendámoslo. Por ejemplo, cuando usamos el operador más para sumar, digamos, dos cantidades numéricas, esa es su tarea principal, pero también lo utilizamos para concatenar cadenas de caracteres,
Y hablando acerca de los métodos, por ejemplo, si tenemos un método sumar, suma números enteros, y también lo podemos utilizar para sumar números decimales. Estos ejemplos son para entender a qué nos estamos refiriendo con sobrecarga, pero ahora vamos a verlo un poco más a fondo. Ahora hablaremos sobre la sobrecarga de métodos. C# permite definir varios métodos con el mismo nombre en la misma clase, siempre que esos métodos tengan diferentes parámetros. A esto lo conocemos como sobrecarga de métodos. Vamos a hacer un ejemplo. En este ejemplo lo que haremos será sumar dos valores que introducimos en los parámetros del método que utilizamos. Pero la diferencia a cualquier programa que podamos hacer, este podrá sumar números enteros o números decimales con el mismo método, ya que vamos a sobrecargar ese método. Primero vamos a declarar el método, el cual va a ser la función de agregar números para poderlo sumar dentro de su cuerpo. El método podemos declararlo como privado porque dentro de esa misma clase declaramos el método main, así que no requerimos hacer nada desde otras clases con los datos de este método. Y si quisiéramos, recordemos que podemos utilizar las propiedades. Bien, como vamos a mostrar su resultado dentro del mismo método, no requerimos que retorne nada, así que vamos a declararlo de valor void y su identificador será agregar. Para que sume dos valores necesitamos que le ingresen dos valores al método. Entonces tendrá dos parámetros de tipo entero, ya que esta función va a sumar dos valores enteros. Ahora, dentro de su cuerpo declaramos una variable llamada sum de tipo entera, y luego mostramos un mensaje que dice agregando dos enteros, ya que eso es lo que hicimos. Y por último, dentro de la variable sum almacenamos el valor que nos retorne la suma de las variables entero 1 y entero 2, que son los parámetros que describimos al llamar al método, y ya tan solo mostramos el resultado de esa variable. Ahora, aquí viene lo importante en esta práctica. Como podemos ver, declaramos otro método que llamamos igual al método agregar, solo que con diferentes parámetros, ya que este método hará exactamente lo mismo que el método agregar, solo que este, en vez de sumar valores enteros, sumará valores decimales. Y a esto le llamamos sobrecarga de métodos, ya que estamos usando el mismo método pero con diferentes parámetros. Y no solo los parámetros pueden ser diferentes, sino que también los modificadores de acceso y el tipo de valor devuelto. Por ejemplo, podemos modificar nuestro programa y poner, en vez del modificador private, escribimos protected, o también podríamos borrar la variable sum y que pida su valor como parámetro, sumándole un parámetro más a este método sobrecargado y asignándole un valor de 0 al momento de llamar el método. Y por último, como podemos ver, dentro del método main creamos un objeto de la clase sobrecarga que es la misma donde estamos, pero es un tanto distinto, ya que creamos el objeto en dos líneas, como les había dicho en el video tutorial de programación orientada a objetos. Seguido llamamos al método agregar y primero le pasamos dos parámetros con valores enteros. Aquí surge la pregunta de cómo el programa identifica cuál de estos dos métodos sobrecargados debe utilizarse. Pues se identifica mediante lo que estemos pasándole como parámetros. Primero son dos valores enteros, así que por consiguiente vamos a utilizar el primer método de suma de enteros. Pero como podemos ver, al llamar en la siguiente línea estamos pasándole como parámetros valores decimales, además de un tercer valor de parámetro. Entonces, ahora nos estamos refiriendo al método de suma de decimales. Y por último, solo un console read line. Lo ejecutamos y vemos cómo nos muestra primero el mensaje de que agregamos dos enteros y luego la suma de esos dos enteros. Y al llamar al método sobrecargado nos muestra el mensaje de que agregamos dos decimales
y la suma de esas dos decimales. Ahora continuemos con la sobrecarga de operadores. Algunos operadores pueden ser sobrecargados. Para usar la sobrecarga de operadores, C# nos permite esta sobrecarga definiendo métodos estáticos que usan la palabra operator. No todos los operadores pueden sobrecargarse, y de los que se pueden, algunos tienen restricciones. Voy a dejarles una tabla con los operadores que se pueden sobrecargar y sus reglas y restricciones. La sintaxis para la sobrecarga de operadores es la siguiente: modificador, nombre de la clase, la palabra operator, nombre operador, parámetros y el cuerpo del método. Bien, vamos a realizar un pequeño ejemplo para comprender un poco mejor cómo funciona esto de la sobrecarga de operadores. Bien, en esta práctica vamos a sobrecargar los operadores de suma y multiplicación, y lo haremos sumando dos objetos y también multiplicándolos. Para entender bien esto de sobrecarga, debemos pensar cómo vamos a sumar o multiplicar esos dos objetos. Pues bien, en esta práctica primero comenzaremos explicando el método principal main, en el cual creamos primero dos objetos de la clase complejo, la cual tenemos declarada arriba, y llamando a su constructor le pasamos dos parámetros que en el primer objeto son 3 y 0, y en el segundo objeto son 5 y 0. Bueno, por ahora vamos a ver qué hacemos con esos valores. Aquí tenemos la clase complejo, en la cual declaramos dos atributos de tipo double con sus respectivos identificadores num y den, de numerador y denominador, ya que eso será lo que hará nuestro programa: sumar dos fracciones y multiplicar dos fracciones. Ahora, aquí tenemos el método constructor, en el cual pedimos los dos valores de numerador y denominador para podérselos asignar a las variables de la clase, como vemos aquí en su cuerpo. Bien, ahora ya sabemos qué va a hacer este constructor con los valores que escribimos en los parámetros al crear los objetos. Ahora de vuelta al método main, después de crear esos dos objetos, creamos otros dos objetos más, y en su método constructor no introducimos ningún valor. Pero ¿cómo es esto? Si el constructor requiere de dos parámetros, pues fácil, solo sobrecargamos el método constructor, como vemos aquí, sin parámetros y sin hacer nada en su cuerpo. ¿Pero por qué? Porque estos objetos solo nos servirán para almacenar los resultados de las sumas y multiplicaciones de los objetos X y Y. Y ahora viene lo complejo y diferente. Vamos a sumar esos dos objetos y los almacenaremos dentro de otro objeto. Pero ¿cómo se logra esto? Esto lo logramos mediante la sobrecarga del operador suma. Como vemos aquí, es similar a una sobrecarga de constructor, con la diferencia de que estos métodos deberán ser estáticos y también deben ser la palabra operator y por último el operador, el cual se podrá sobrecargar. Este tipo de métodos también contienen parámetros, los cuales, como vemos aquí, deberán ser referencias de objetos, por eso en su tipo de valor son de tipo complejo, que es el nombre de la clase. Bien, dentro del método de sobrecarga de operador de suma, lo único que haremos será retornar un valor, pero no será un simple valor, sino que retornaremos una referencia de objeto. Esto lo logramos mediante la palabra new y seguido el nombre del constructor, que si lo seleccionamos vemos cómo nos estamos refiriendo al constructor y no a algunas de sus sobrecargas. Seguido, como parámetros le pasamos el resultado de estas dos fórmulas para cada uno de los objetos que le pasemos. El primero será el objeto X, que si recordamos tenía los valores de 3 en la variable num y 0 en la variable den. Y el otro es el objeto Y, el cual tiene como valor 5 en la variable num y 0 en la variable den. Entonces, si aquí la fórmula es de x.num, que es igual a 3, más y.num, que es igual a 5, el resultado sería 8 en el primer parámetro, y en el segundo parámetro será de 0. Y ahora ya sabemos los valores que contendrá ese objeto que acabamos de crear
que serán igual a 8 y 0. Y con el operador de sobrecarga de multiplicación es igual, solo es una diferente fórmula, que si la comprendemos bien ya sabremos lo que es una sobrecarga de operadores. Volvamos al método main, en donde por último mandamos a llamar al método despliega, y lo hacemos sin crear un objeto, porque el método es estático. El método despliega lo único que hará será pedir un parámetro que deberá ser una referencia de objeto, y dentro de su cuerpo mostrar mediante un writeLine los valores de los atributos num y den de cada uno de los objetos, ya que al llamar al método le pasamos como parámetro el objeto suma y el objeto mult, y por último un readLine. Cuando lo ejecutemos podremos ver el resultado primero de la suma de los objetos y después el resultado de la multiplicación. A continuación vamos a hablar de un tema que es usado cuando hablamos de herencia, y se trata de métodos virtuales. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, esto consiste en hacer que una clase derivada cambie la implementación de un método de una clase base o padre, manteniendo el nombre del método. A esta operación de reimplementar un método de una clase base en una clase derivada se le conoce como reemplazar o override en el método de la clase padre. Los métodos de la clase base que usan la palabra clave virtual reciben el nombre de métodos virtuales, y los de la clase derivada que usan la palabra clave override reciben el nombre de métodos de reemplazo. Bueno, una regla: si no existe un modificador virtual, se dice que el método no es virtual. Bien, para lograr el reemplazo debemos cumplir dos requisitos. Primero, el método de la clase padre debe declararse con la palabra clave virtual. Y segundo, el método de la clase derivada debe declararse con la palabra clave override. Bien, vamos a hacer una práctica. En esta práctica lo que haremos será que dos tipos de animales ejecuten una misma acción. ¿A qué me refiero con esto? Bien, para comprenderlo vamos a comenzar a explicar. Primero creamos la clase perro, la cual solo contendrá un método llamado morder. Será público y no retornará ningún valor. Pero como podemos ver aquí, tenemos la palabra virtual en este método. Así que le estamos indicando al compilador que este será el método que se va a reemplazar. Y dentro del método solo mostramos un mensaje que dice mordida de un perro. Bien, ahora necesitamos el método que reemplazará al método virtual. Para eso creamos la clase lobo, el cual heredará todos los métodos y atributos de la clase perro, que en esta ocasión solo es el método virtual morder. Pero aquí es donde vamos a reemplazar ese método y lo escribiremos con el mismo modificador de acceso y el mismo tipo de retorno, pero ahora con la palabra override, para indicar que este será el método de reemplazo. Y en el cuerpo del método reemplazo cambiaremos el mensaje por un mensaje que indica mordida de un lobo. Y ahora dentro del método main creamos un objeto de las dos clases y mandamos a llamar al método morder con cada uno de los objetos y ejecutamos nuestro programa. Como podemos ver, primero nos muestra el mensaje de mordida de un perro, que viene de la clase perro, y luego el mensaje de mordida de un lobo, que viene de la clase lobo. Pero recordemos que el método se llama igual, y uno es virtual y el otro el de reemplazo. Ahora vamos a ver otro concepto en C#, que son las clases abstractas. Este tipo de clases se utilizan normalmente como base en una jerarquía de clases, y no se pueden crear objetos de ellas. La característica de las clases abstractas es que las clases derivadas son las que implementarán los métodos de las clases padre abstracta. Vamos a verlo con un ejemplo. Este ejemplo es sencillo. Lo único que hace es darnos el área y el perímetro de una figura, que en este caso será un rectángulo. Primero comenzamos declarando la clase abstracta
Esto lo hacemos mediante la palabra clave abstract, que también sirve para definir métodos y propiedades abstractos. Y por último, como identificador, figura. Bien, dentro del cuerpo del método declaramos dos atributos de tipo entero y protegidos con el modificador de acceso protected. Eso quiere decir que podrá ser accedido desde la misma clase donde se declaró y desde subclases que hereden de ella, y también con identificadores de X y Y. Seguido declaramos dos métodos abstractos, llamado daPerímetro y daArea, que deberán devolver un tipo de valor doble, y su modificador de acceso será público. Bueno, ahora declaramos una clase normal llamada rectángulo, que heredará de la clase abstracta figura. Dentro del cuerpo de la clase comenzamos declarando dos variables de tipo double, llamadas b y a. Y después declaramos el método constructor, el cual pedirá 4 parámetros, los cuales serán las características de un rectángulo, que son sus 4 lados. Y ahora le asignamos el valor de esos parámetros a las variables de nuestra clase y a las variables de la clase abstracta. Para acceder a las variables X y Y de la clase abstracta lo logramos mediante la herencia. Y ahora vamos a reemplazar los métodos que declaramos en la clase abstracta mediante la palabra override. Pero muchos nos preguntaremos por qué no se utilizó la palabra virtual en los métodos de la clase abstracta. Pues porque no lo requería, ya que para esto sirven las clases abstractas, para poderse declarar métodos pero sin una definición. Para el momento de heredarlos, poder reemplazarlos, en fin. Seguido, como ya lo habíamos indicado, el método deberá devolver un valor double, y eso es lo que hacemos en el cuerpo del método. Retornamos el resultado de la multiplicación de las variables a por b. Y también reemplazamos el método daPerímetro, solo que en este tenemos una distinta fórmula, ya que aquí nos resultará el perímetro. Y ahora nos vamos al método principal main, en el cual, como vemos, primero creamos un objeto de la clase rectángulo, y al momento de llamar al método constructor le pasamos como parámetros los valores de 20, 20, 60 y 40. Y mostramos el resultado del área mediante un whileLine. Lo ejecutamos y vemos cómo nos muestra el resultado del área del rectángulo según los parámetros que introducimos. Bien, ahora vamos a explicar lo que es una interfaz. Primero, no hay que confundir con interfaces gráficas, ya que son completamente distintas. En C# tenemos un gran problema con las clases, y es que al hacer herencia con alguna clase, ya no podremos hacer herencia con otra en la misma clase derivada. Para eso tenemos la alternativa, que son las interfaces, ya que en estas podemos especificar métodos y propiedades que deberemos implementar en la clase derivada de ellas. Para definir estas interfaces deberemos tener en cuenta dos cosas. Primero, la definición de interfaz empieza con la palabra clave interface. Y segundo, los métodos que se declaran en una interfaz son públicos de forma implícita. Bien, vamos a hacer una práctica. En esta práctica vamos a mostrar los datos de una persona, pero utilizando una interfaz. Bien, comenzamos explicando desde la primera línea. Como siempre, comenzamos incluyendo el namespace system. Seguido comenzamos declarando la interfaz, que llamaremos iDatos, y como modificador de acceso público. Observemos que para declarar la interfaz requerimos la palabra clave interface. Ahora, dentro del cuerpo de la interfaz solo definimos dos propiedades, que serán los datos que nos mostrarán de la persona. El primero es un nombre que nos devolverá un tipo string, y dentro del cuerpo de la propiedad solo pondremos la palabra get, porque recordemos que las interfaces solo definimos los métodos, atributos o propiedades, y las implementamos en las subclases que hereden de estas interfaces. Ahora comenzamos con la clase persona, que heredará de la interface, y dentro de su cuerpo vamos a declarar tres atributos, que son los datos de la persona. En estas variables los almacenaremos,
Y ahora el método constructor, que al momento de crear el objeto pedirá los 3 datos que necesitamos para la persona, como es su nombre, apellido, los años que tiene. Aunque recordemos que no es muy común utilizar ñes o acentos en los nombres de las variables, ya que puede ocasionar conflictos, pero por ahora solo lo hacemos para la práctica. Bien, dentro del cuerpo del constructor vamos a asignarle el valor que escribimos en los parámetros para asignárselo a las variables de la clase, y solo con una diferencia en la variable de años, ya que en esta no queremos que nos muestre los años que tiene la persona, sino en qué fecha nació. Así que primero, con esta condición if, verificamos que la variable años sea mayor a 0, y también verificamos en la misma condición mediante el operador doble ampersand que la variable años sea menor o igual al año actual. Este año actual lo sacamos mediante el atributo year del método now de la clase DataTime, la cual se encuentra en el namespace system. Ahora, ya fuera del constructor, mandamos a llamar a las propiedades que definimos en la interfaz. Primero, la propiedad de dat, la cual nos devolverá el resultado de la resta entre el año actual y el valor que contiene la variable año nacimiento. Y la otra propiedad de la interface nombre nos devolverá el valor que contiene la variable nombre concatenando con un espacio y el valor que contiene la variable apellidos. Y ya por último, dentro del método main vamos a crear un objeto de la clase persona pasándole como parámetros al constructor 2 valores string y uno entero, que sería el nombre, apellido y su edad. Y mostramos 2 resultados, utilizando el nombre del objeto y luego llamando a su respectiva propiedad. Cuando lo ejecutemos, vemos cómo nos muestra el nombre y fecha de nacimiento de la persona. Para terminar con el tutorial, vamos a hablar de polimorfismo. ¿Y qué es el polimorfismo? La clásica definición de polimorfismo es la siguiente. El polimorfismo es la habilidad que poseen los objetos para reaccionar de modo diferente ante los mismos mensajes. Bien, esto se oye muy confuso, mejor vamos a verlo con un ejemplo, que es un pequeño ejemplo muy sencillo pero muy potente para entender el concepto. Es uno de los mejores ejemplos que existen en la red para hablar de polimorfismo. Bien, para entender esto vamos a verlo de esta forma. Tenemos a 2 objetos que pueden nadar, que son un pez y un submarino. Y estos 2 objetos pueden llegar a un puerto. Entonces, ¿cómo definir estos en programación orientada a objetos? Es simple, pero para eso deberemos explicar primero el código. Primero comenzamos creando nuestro propio namespace llamado polimorfismo. En su cuerpo empezamos a declarar una interfaz la cual llamaremos nadador. Y dentro de su cuerpo definimos un método llamado nadar, que no devolverá ningún valor. Seguido declaramos uno de los objetos nadadores que serán el pez, el cual, como es un nadador, deberá heredar de la interface nadador. Después, dentro de su cuerpo vamos a implementar el método nadar de la interface, y dentro del cuerpo solo mostramos un mensaje que indica estoy nadando como pez. Ahora, creamos el segundo objeto, que también es nadador y también hereda de la interface. Dentro de su cuerpo igual también implementamos el método nadar de la interface, pero con un distinto mensaje, ya que este dirá estoy nadando como submarino. Ahora vamos a declarar la clase puerto, la cual tendrá un método llamado hacer nadar, el cual pedirá un parámetro que deberá ser una referencia de objeto y de tipo nadador, que esa es la interfaz. Bien, dentro de su cuerpo lo único que hacemos es refiriéndonos al valor que será introducido en los parámetros, luego punto para después llamar al método nadar según la referencia de objeto que le pasemos como parámetro. Bueno, ya tenemos la estructura de nuestro programa, así que ya podemos entenderla mejor. Como les había dicho, la definición de polimorfismo
es la habilidad que poseen los objetos para reaccionar de modo diferente ante los mismos mensajes. Bien, primero, ¿a qué nos referimos con estos mensajes? Nos referimos a cuando mandamos a llamar a un método, esos serían los mensajes. Entonces, el polimorfismo es la habilidad que poseen los objetos para reaccionar de modo diferente ante la misma llamada a métodos. Pues, como tenemos aquí en nuestra práctica, podemos crear un objeto de la clase pez y uno de la clase submarino, las cuales heredan el método nadar de la interface nadador. Y por último, una clase puerto. Esta clase tiene un método que pide como parámetro un objeto. Y aquí tenemos el polimorfismo, ya que si le pasamos como parámetro el objeto pez, se mandará a llamar al método nadar y nos mostrará el mensaje de estoy nadando como pez. Pero si le pasamos el objeto de submarino, también mandará a llamar al método nadar, pero con un diferente mensaje, el cual es estoy nadando como submarino. Bueno, sin más rodeos, aquí está la clase main, en la cual hacemos exactamente lo que se explicó. Creamos un objeto para cada clase, la clase pez, la clase submarino y la clase puerto. Y después, mediante el objeto puerto, mandamos a llamar al método hacer nadar, pasándole como parámetro el objeto pez, y después hacemos lo mismo pero pasándole como objeto submarino. Y si lo ejecutamos, vemos que nos muestra los dos valores de estoy nadando como pez y estoy nadando como submarino. Ahora les explicaré una última cosa que se me hizo importante y no lo había explicado, pero un amigo el otro día me preguntó una muy interesante duda, que son los argumentos del método principal main. ¿Y qué es eso? Pues aquí se los muestro. Es el parámetro que escribimos en el método principal main. Él me preguntó que para qué funcionaba, y aquí va la explicación. Este parámetro nos ayuda a introducir unos argumentos a ese método, los cuales podemos mandar a llamar al momento de que se inicie nuestro programa, y de igual forma, si no los escribimos, nuestro código seguirá funcionando. Como vimos en el ejemplo de la práctica de clases abstractas, donde si observamos bien, en el método main no escribimos ningún parámetro. Bien, sigamos con nuestro ejemplo en donde sí lo escribimos. Cuando expliqué el método main, solo había indicado que este parámetro era un array de tipo string, el cual podríamos llamar de la forma que quisiéramos. Por ejemplo, yo siempre le pongo el nombre de argumentos, pero no habíamos explicado para qué funcionaba o cómo hacemos para que funcione. Pues bien, si estamos trabajando con Visual Studio, solo tenemos que ir a proyecto y después propiedad de nuestro proyecto, seguido en la sección depurar y en opciones de inicio donde dice argumentos de línea de comandos. Aquí nos sale un cuadro de texto donde podemos escribir texto y donde podemos agregar los argumentos para nuestro método main. Pues bien, escribimos: estos son los parámetros del método main y se separan por espacios. ¿Qué quiere decir que se separan por espacios? Volvamos a nuestro código. Como vemos, aquí es un array de tipo string. Eso quiere decir que el texto que introducimos en el cuadro de texto se separa por espacios y lo almacenará en el elementos de este array. Pero ahora, ¿cómo mostramos estos elementos del array argumentos? Podríamos hacerlo con un simple bucle for, como ya lo hemos hecho en el videotutorial de bucles. Pero les explicaré un mejor ejercicio, en el cual lo mostramos con un bucle for each, ya que este bucle no lo habíamos explicado. Este bucle es un tanto distinto, porque solo funciona para mostrar los valores de un array. Bueno, primero debemos declarar una variable. Esta variable tendrá la función de, al momento de que el bucle va recorriendo el array, esta variable almacenará el valor de cada elemento para poder trabajar con él. En el cuerpo del bucle, seguido de la declaración de la variable, utilizamos la palabra reservada in, que siempre debemos usar al trabajar con este bucle, y seguido el array el cual vamos a recorrer.
y esta es la sintaxis de bucle for, que siempre debemos utilizar. Y ya por último, dentro del cuerpo, como les decía, vamos a mostrar el valor que contiene la variable que declaramos. Si lo ejecutamos, podemos ver que nos muestra los valores de los elementos del array de argumentos. Bueno, eso ha sido todo por este video tutorial. Espero hoy no se haya vuelto muy tedioso, porque sí duró mucho, pero se tenía que explicar todo muy bien. Y solo decirles que no se había explicado el polimorfismo, ya que primero debíamos saber de algunos temas como son la sobrecarga de métodos, las interfaces, estructuras, etc. En fin, para el siguiente comenzaremos con el bloque de interfaces gráficas. Nos vemos hasta el próximo video tutorial. Saludos.